Muy buenas, mi nombre es Enrique, soy guía de Camaleón Tours y hoy quería enseñaros mi barrio, que ya sabemos que entre que vosotros no podéis venir y nosotros no podemos enseñaros la ciudad, pues está la cosa complicada para enseñaros Ámsterdam, pero bueno, puesto que esta ciudad es bonita por donde se la mire, hemos pensado que esta es una buena ocasión para enseñaros zonas, puntos, barrios de Ámsterdam que habitualmente no tenemos la oportunidad de enseñaros. Hoy vamos a conocer la zona conocida como Oud-West, bueno, parte de ella, porque el barrio es mucho más grande. Oud-West, literalmente en español significa Antiguo Oeste. Es un barrio que la ciudad empieza a construir a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en buena medida con el propósito de descargar la presión demográfica que en aquel momento estaban soportando los barrios más céntricos de la actual Ámsterdam. Tened en cuenta que en aquel momento Ámsterdam llegaba hasta lo que hoy es el cinturón de canales. La ciudad entonces se compromete, ya os digo, hacia principios del siglo XX con un proyecto de expansión urbanística del que se haría cargo el Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento de la ciudad y que vendría financiado gracias al acta, a la ley de vivienda aprobado por el Parlamento neerlandés en el año 1901. Para conocer el barrio vamos a hacer 3 paradas, son puntos que son muy poco distantes entre sí, están muy cerquita, pero vais a ver que nos ofrecen 3 perspectivas absolutamente distintas de un mismo barrio. En primer lugar, vamos a conocer un edificio cuyo nombre es, bueno, bastante significativo, Et Sierra, significa la joya, bueno, una de las preciosidades construidas por Ámsterdam a principios del siglo XX. En segundo lugar, vamos a hacer una pequeña parada en Kinkerstraat, algo así como el corazón comercial del barrio. Y por último, haremos una pequeña revisión de la mezquita del oeste, así como se llama. Es no solamente la mezquita más importante de Ámsterdam, nos abrirá también una ventana a una de las comunidades étnicas y religiosas más importantes de los actuales Países Bajos, la comunidad turco-holandesa. Que por cierto, ya sé lo que estáis pensando, ¿qué hace este tío en la calle en época de cuarentena? Tengo que deciros que la opción escogida por el gobierno de los Países Bajos para gestionar la pandemia es un poco distinta a la decisión tomada por países como la propia España. Aquí el gobierno neerlandés ha optado por lo que se ha dado en llamar la cuarentena inteligente. Básicamente se nos recomienda permanecer en casa tanto como nos sea posible, pero también, bueno, se nos invita a salir a la calle siempre que sea para satisfacer funciones vitales básicas, pues como dar un paseo, hacer un poquito de deporte, pasear al perrete, al chiquillo, hacer la compra, en fin, buscarse la vida. Importante, eso sí, que por ejemplo mantengamos la distancia de seguridad de 1,5 metros entre nosotros, que salgamos en grupos de hasta 2 personas, como estamos haciendo mi compañera y yo, y que lo hagamos, pues eso, por motivos que valgan la pena. A nosotros nos parece que ese es uno de ellos, así que nada, venidos con nosotros. Que digo yo, si alguna vez llegamos tarde, no os lo tengáis en cuenta, ¿vale? Probablemente es porque nos hayamos topado con alguno de estos. Este es el único motivo por el que los holandeses llegan tarde a los sitios de manera justificada cuando lo hacen, que por lo demás son súper puntuales. Nos encontramos ahora frente a una de las perlas del barrio que estamos explorando esta mañana. Su nombre, de hecho, no deja lugar a dudas. Et Sierra, en español, se puede traducir como La Joya. La Joya es un edificio que empezaría a construirse hacia octubre de 1919, con arreglo en diseño de los arquitectos Westermann y Halshoff. Allard Halshoff, por cierto, era en aquel momento no solo el director del Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento de Ámsterdam, era también uno de los principales exponentes del estilo arquitectónico conocido como Escuela de Ámsterdam, un estilo, por lo demás, del que encontramos algunos de sus principales rasgos perfectamente reflejados en este edificio. Con ello me refiero a cosas como el uso del ladrillo como material de construcción primario, la apuesta por líneas geométricamente muy elegantes, una concepción del espacio muy sencilla, casi minimalista, el uso, por ejemplo, también, como veis aquí, de ventanales de formas, de tamaños muy irregulares, y la utilización de la piedra tallada directamente en el cimiento como material decorativo por antonomasia. Por cierto, en el caso de la escultura que recorre buena parte de la fachada de nuestro edificio, su diseño se lo debemos a Hildo Krop. Krop fue el imaginero por antonomasia del Ámsterdam de la primera mitad del siglo pasado y de hecho sería nombrado escultor oficial de la ciudad en 1916. En lo que al trabajo de Krop aquí se refiere, podemos destacar las 2 figuras que flanquean la entrada principal del edificio. Se trata, como veis, de 2 figuras humanas desnudas, en los que hemos idealizado los rasgos propios de la clase trabajadora. Ella, la mujer, erguida alrededor de un puñado de plantas, simboliza la naturaleza. Él, el hombre, rodeado
del humo que sale de una locomotora simboliza a la industria. Ambos les enseñan sus manos desnudas y portan un mensaje inequívoco: Sonder moite nix, que significa algo así como nada sin esfuerzo. Parece un mensaje apropiado que poner en la puerta de una escuela, ¿no? Y es que efectivamente, como escuela, se inauguraría este edificio en el otoño de 1924, de hecho como la sede del Colegio de Artesanos de la ciudad de Ámsterdam. Aunque es cierto que dejó de cumplir esta función hace ya algunos años, a día de hoy sigue acogiendo a diversas instituciones educativas como escuelas de idiomas y, por supuesto, multitud de eventos sociales y culturales de muy diversa índole. Sierra, la joya en definitiva, es la perfecta muestra del compromiso del Departamento de Obra Pública del Ayuntamiento de Ámsterdam por un modelo de expansión urbanística no solo funcional y sostenible, sino también y sobre todo visualmente atractivo para sus residentes. Nos encontramos ahora en Kinkerstraat, una de las calles principales del barrio, al que de hecho da nombre, esta zona del barrio se llama Kinkerbuurt, y a la que da nombre Johannes Kinker, uno de los principales poetas de la Holanda de finales del siglo XVIII. Bueno, Kinkerstraat, desde prácticamente su nacimiento, se convertiría en una de las principales arterias comerciales del barrio, que, como sabéis, nacería a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, y a diferencia de los comercios que ocupaban ya buena parte del centro de Ámsterdam, consagrados, os podéis imaginar, para las élites económicas del Ámsterdam de la época, los comercios que encontrarían aquí alojamiento estarían consagrados fundamentalmente a cubrir las necesidades básicas de la clase trabajadora, para la que, como sabéis, se construiría este barrio. De hecho, Kinkerstraat verá nacer un modelo de comercio minorista que todavía a día de hoy es el predominante en los Países Bajos. Por ejemplo, es aquí donde en 1928 se abriría la primera filial de Gema, una especie de todo a 100 del periodo de entreguerras, que todavía a día de hoy sigue ofreciendo sus productos, bueno, pues en medio de Europa. Mira, la tenéis ahí. Además, es también aquí donde en 1953 abriría su primera tienda Dirk van der Broek, una tienda considerada por muchos como el primer supermercado de la historia de los Países Bajos. Por último, en la misma línea, aunque en época ya mucho más reciente, es también aquí donde en el año 2014 se inaugura el Foodhallen. El Foodhallen es un mercado cubierto ubicado en el lugar que originalmente ocupaba una fábrica de tranvías y que se ha acabado convirtiéndose, pues, en uno de los espacios de ocio más interesantes de la ciudad. A día de hoy, y además de el montonazo de tiendas que, como veis, siguen recorriendo buena parte de la calle, de hecho nos acaban de abrir un Decathlon aquí mismo, bueno, también aquí en el corazón de Kinkerstraat se ubica el mercado de Tenkate, un mercado en el que los vecinos del barrio hacemos la compra de la semana. Y bueno, os podéis imaginar que en estos momentos, y a causa de las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos, pues el mercado está a media capacidad, pero si os apetece podéis veniros con nosotros a echarle un vistazo. Cualquiera que haya estado en Estambul podrá identificar el estilo en el que se inspira el diseño de la preciosidad que tenéis frente a vosotros. Nosotros queríamos aprovechar nuestro paso por este barrio para hablaros de la comunidad que lo hizo posible, la comunidad turco-holandesa. La población de origen turco y marroquí son una pieza clave en la sociedad neerlandesa y especialmente en sus dos principales ciudades, Ámsterdam y Rotterdam. Fijaos, si bien la comunidad de origen turco no constituye más que un 2% en relación con el global de la sociedad neerlandesa, en el caso de ciudades como Ámsterdam y Rotterdam esta cifra asciende al 7%, y su importancia es todavía más decisiva en el caso de la población joven. Uno de cada cuatro chavales y chavalas holandesas es de origen o bien turco o marroquí. Para comprender el origen de la diáspora turca en los Países Bajos, tenemos que remontarnos a la década de los 60. En aquel momento, este país está atravesando un periodo de prosperidad económica prácticamente sin precedentes. Se está reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial, gracias en buena medida a las inversiones procedentes del Plan Marshall y gracias también al duro trabajo de inmigrantes procedentes de Turquía y de Marruecos. ¿Por qué fueron barrios como este los que ocuparon de manera mayoritaria? Bueno, os podéis imaginar que la historia se encuentra sola. Incapaces de disputarles a la población nativa los distritos, los barrios más céntricos, fueron zonas más periféricas como esta en la que nos encontramos
encontramos las que ocuparon mayoritariamente la población inmigrante de origen, como les decía, turco y marroquí. El motivo, bueno, no solamente a causa de su posición más excéntrica, sino también y sobre todo por el tipo de vivienda que abundaba, que sigue abundando en estas zonas. Una vivienda de carácter marcadamente social, de muy bajo coste y de hecho propiedad del gobierno, quien la reservaba para segmentos de su población, bueno, pues con ingresos comparativamente muy modestos. Esto es lo que explica en buena medida el hecho de que, aunque no llegasen a constituirse como guetos, sí que podamos identificar algunos barrios como este de Ámsterdam como típicamente turcos. Bueno, esto y al menos otras dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera, pues la manera tradicionalmente neerlandesa de gestionar su propia diversidad étnica e ideológica, una manera que tradicionalmente ha tendido a favorecer la autoorganización, vamos a decirlo así, de sus diversos grupos sociales, cuando no directamente la segregación de las comunidades que la integran. El segundo factor que debemos tener en cuenta es que todas estas poblaciones inmigrantes procedentes no solamente de países como Turquía y Marruecos, sino también de países como España, Italia o Grecia, fueron percibidas en aquel momento por el gobierno neerlandés mucho más como un huésped temporal que como un inquilino a largo plazo, una percepción por lo demás que venía favorecida por el perfil demográfico de este inmigrante. Mayoritariamente era varón de mediana edad que venía aquí a buscar un trabajo que era capaz de encontrar en su país de origen. Esta tendencia cambió de manera decisiva en 1973. Es entonces cuando se produce la gran crisis del petróleo y la recesión económica derivada de ella, que hizo que muchos de estos inmigrantes cambiasen de opinión. Turcos y marroquíes fundamentalmente decidieron quedarse, y no solamente eso, era el momento entonces de reunirse con sus familias. Se produjo entonces la segunda gran oleada masiva de inmigración procedente de Turquía y de Marruecos, en este caso constituida por las mujeres, por las familias de quienes unos años antes se habían lanzado a la aventura holandesa. El gobierno neerlandés entonces, consciente de que estas gentes habían venido para quedarse, decidió cambiar su estrategia de integración. Frente al hermetismo, a la indiferencia que había mostrado hasta ese momento hacia las comunidades turcas y marroquíes, decidió, para empezar, facilitar masivamente la obtención de la ciudadanía neerlandesa para estas comunidades, y para seguir decidió promover intensísimos procesos de aculturación que, aunque os podéis imaginar, muy respetuosos con las formas, con las tradiciones de las comunidades absorbidas, garantizasen la inmersión de estas en los consensos cardinales de la sociedad neerlandesa y su plena integración en ella. Pues bien, el barrio en el que nos encontramos y la mezquita que tenéis frente a vosotros son una perfecta muestra de la identidad híbrida a la que la inmersión de la comunidad turca en la sociedad neerlandesa ha dado lugar. El nombre de la mezquita, de hecho, no deja lugar a dudas acerca de su punto de inspiración. Hagia Sophia Cami significa mezquita de Santa Sofía. Fue financiada por la comunidad turca de Ámsterdam y se empezaría a construir hacia el año 2013 con arreglo a un diseño de la pareja de arquitectos franceses Breitman y Breitman. Una enorme cúpula de unos 25 metros de altura organiza arquitectónicamente todo el conjunto, que está además acompañado por un minarete de unos 42 metros de altura. Inaugurada el 1 de abril del año 2016 y con capacidad para 780 fieles, esta mezquita se ha convertido en la más grande de Ámsterdam y una de las más bonitas, sin duda, de los países